¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Bushwhacker. Les presento en esta ocasión un video demostrativo en el cual vamos a comprobar las características y funciones de un equipo reproductor grabador de discos en formato DVD fabricado por la marca Sony. El modelo correcto es RDR-GX355. Esta unidad, como pueden ver, ya la tenemos ya conectada, está encendida y vamos a capturar material audiovisual desde una consola externa que la vamos a usar como si fuera un reproductor de DVD externo. Entonces esa captura se va a hacer por el puerto de audio y video número 2, que es el que está al frente. Pueden ver los cables de colores que ya tenemos conectados. En la parte posterior hay otro puerto que es el audio y video número 1. Para poder cambiar entre puerto y puerto será necesario tener el control remoto, cuestión que lamentablemente no tenemos el remoto de esta unidad. Y asimismo, otra de las funciones importantes de de tener el control remoto es o va a ser para finalizar, cerrar la sesión de los discos. Por ejemplo, si grabamos material en disco, solamente lo vamos a poder visualizar en esta unidad. Si es que el disco no está finalizado, solamente aquí lo vamos a poder ver, ¿ok? Pero si quieren que se vea en cualquier otro reproductor de video, DVD, Blu-ray, equipo de cómputo, forzosamente va a ser necesario tener el remoto para poder finalizar o cerrar la sesión del disco, ¿ok? Entonces, mientras tanto, pues solamente se va a poder visualizar en esta unidad. ¿Ok? Hablando de las aplicaciones, bueno, este tipo de dispositivos es muy útil para las personas que quieren rescatar, recuperar videos que están en formato cassette, ya sea mini DV, 8 milímetros, VHS compact, entre otros. Entonces, personas que quieren rescatar videos antiguos, esta es una excelente opción para ello. Solamente va a ser cuestión de buscar el remoto correcto y ya con eso va a estar a full, ya van a poder disfrutar de todas sus funciones, ¿ok? Entonces, para poder conseguir el remoto hay que buscarlo con la marca y el modelo en los principales sitios de comercio electrónico, como lo es Amazon, Mercado Libre, eBay, entre otros, ¿ok? Este equipo también es bien aprovechado para los hospitales, por ejemplo, y van a decir ustedes, ¿por qué los hospitales? Bueno, porque cuando hacen estudios a las personas, muchos hospitales los resultados los graban, o todas esas imágenes de estudios que le hacen a las personas las graban precisamente en discos DVD. Y ya me ha tocado venderle equipos a doctores, a médicos que lo usan para esos fines. Entonces esa es otra aplicación que se le hace a este dispositivo, ¿ok? Entonces, bueno, pasando a lo estético, lo físico, tiene muy buena estética. Visto de frente está muy bien cuidado. Solamente en la parte superior vamos a ver aquí abolladuras, porque de repente pues le caen objetos pesados o no tienen el cuidado para transportarlo. Algunas abolladuras y rayones en lo que es la parte de la cubierta. Pero fuera de eso, la verdad está súper bien el equipo, sin problema. Y pues bueno, eh, vamos a hacer las pruebas entonces pertinentes en este video. Para eso vamos a utilizar dos discos. Uno de ellos es el tipo grabable y el otro es disco regrabable, ¿ok? De acuerdo a la información encontrada por Google, buscándolo con la marca y el modelo, como les acabo de mencionar, y le ponen la palabra, bueno, le ponen specs, como si fuera especificaciones, y los va a llevar precisamente a las características. Está importante, miren, aquí les voy a mostrar. Está importante porque aquí te dice para grabar qué tipo de discos es compatible para el playback y otras características. Entonces yo lo busqué porque de hecho este video que estoy grabando ya lo estaba grabando el día de ayer. Y resulta que me llevó una sorpresa que el formato DVD más R, es decir, grabable positivo, no lo puede grabar. No lo sé por qué, no lo admite, no lo puede grabar, no le puede dar formato.
mientras que lo que es el disco negativo grabable y el positivo regrabable sí lo hace bien. Pero lo que es el disco positivo, no sé si tengan que ver en la marca, dudo mucho que la marca sea el problema, porque esa marca ya la he utilizado en otros equipos grabadores y nunca ha dado problemas. Entonces eh, ayer tuve que interrumpir el video, ya lo estaba grabando, iba a la mitad y lo tuve que interrumpir porque el disco positivo se queda bastante tiempo dándole formato supuestamente, y al final cuando quieres grabar, por ejemplo, si quieres grabar 10 segundos, se toma bastante tiempo en tratar de escribir supuestamente también en la superficie del disco, pero al final te llevas una mala sorpresa con que no se grabó nada. Ok, entonces por lo tanto, discos grabables positivos los vamos a dejar fuera de la ecuación porque no están funcionando para grabar en esta unidad. Ok, por ejemplo, si ustedes tienen algún material, ya sea videos, película, etcétera, que sea un DVD grabado positivo, ahí no hay problema porque el disco pues ya va a estar finalizado, etcétera. Entonces sí lo va a reconocer. Ok, el equipo es región 1. Ok, por si tienen duda, es región 1. Entonces películas originales van a aceptar las que sean región 1. Otras regiones no las va a leer. Si son películas grabadas, esas sí las va a leer sin problema también. Ok, pero solamente para grabar vamos a utilizar lo que es discos grabables negativos y los discos regrabables positivos. Estos últimos, regrabables positivos o negativos, pueden reproducirse sin problema en unidades Blu-ray. Al final vamos a hacer esa prueba, la vamos a mostrar. Es decir, no hay necesidad que estén finalizados los discos, a diferencia de los grabables. Eso sí, vas a tener que finalizar o cerrar la sesión, y para eso vas a requerir el control remoto adecuado. Ok, bueno, entonces vamos a ir, los tipos de discos supuestamente que admite esta unidad son grabables y regrabables, positivos y negativos en ambos casos, así lo indica aquí la especificación. Y también nos indica que, bueno, puede grabar en discos DVD grabables positivos de doble capa, double layer, ok, doble capa. Entonces, uh, no tengo un disco ahorita grabable positivo de doble capa, pero basta con haber tenido problema con el de una sola capa y no lo quiso grabar. Entonces me imagino que menos va a querer grabar uno de doble capa, o a lo mejor sí lo graba y es un caso solamente específico del positivo normal que tiene una capa. Ok, bueno, entonces ya dejamos en claro que lo estético y físico está bien, en términos generales está muy bien, sobre todo en la parte frontal. Luce perfecto, luce muy bien. Ok, vamos a mostrar un poquito aquí qué onda con los botones del panel frontal para estar familiarizados. Ok, primero vamos a ir acá, botón de encendido apagado, ahí ven la marca del fabricante, bien suave. Y lo que les acabo de mencionar, los tipos de disco compatibles, bla bla bla. Y también va a tener esta característica, la cual, bueno, como este dispositivo tiene salida HDMI, vamos a poder escalar la imagen de un disco DVD hasta 720p o 1080i. Ok, aquí es donde nos dice High Definition Multimedia Interface. Ok, hasta 720p y 1080i Upscale, que es escalarlo. Ok, vemos aquí entonces nuestros cables conectados en el puerto de entrada Line In número 2, así lo bautizan ellos. Y por acá vemos un puerto, bueno, un tipo de conexión para Super Video, si quieres ingresar la señal por Super Video también. Vemos también conexión DV-in, y viene un botón con el cual, con un solo toque, ya una vez que tengas conectada tu videocámara a esta unidad, va a iniciar un proceso de transferencia, ¿ok? De sincronización entre la unidad y la videocámara. Entonces, si tienes un videocassette en tu videocámara
y lo quieres transferir completo con un solo toque, ya que esté conectado todo, va a iniciar ese proceso de transferencia o respaldo. Ok, entonces hay que tener solamente el cable correcto y listo. Ok, vamos a ir para acá. Lo que son, ok, esto ya lo vimos, botones de reproducción. Miren, botón de expulsar, playback, pausa, stop, rec y adelantar, retrasar escenas. Ok, ahí está el modelo que les había mencionado. Ok, y vemos esta lucecita en LED donde dice HDMI, lo cual significa que estoy conectado en este momento a HDMI. Ok, entonces ahí lo tienen, ya está todo conectado, todo bien. Y vamos a iniciar entonces con introducir un disco. Ok, este es el disco grabable negativo. Ok, y este disco ya tiene cierto material que habíamos grabado antes de hacer este video. Entonces vamos a visualizar. Ok, y ahí está diciendo que por favor esperemos, está leyendo. Ok, los primeros dos clips son sin imagen. El primero duró como 6 segundos y el segundo aproximadamente como 8 segundos. Esto lo hice antes de conectarlo al televisor para ver precisamente si el equipo estaba grabando, si podía escribir en el disco, porque pues hay de repente algunos que no quieren escribir. Entonces, para evitarnos todo esto, entonces una prueba rápida es presionar record con un disco limpio y ya con eso vemos si efectivamente está grabando. Ok, entonces los primeros dos clips son sin imagen, solamente van a ver que va a iniciar el conteo del tiempo. Hay otro clip más, bueno, dos más, pero esos ya tienen imagen, son los que estuve grabando el día de ayer. Serían 4 en total y ahorita metemos otro o dos más para que sean 6. Ok, entonces vamos a ver aquí. Miren, en el panel ya tiene que haber identificado el tipo de disco. Mira, y ahí lo vemos, una R con un signo negativo. Ok, ahí está, lo cual es correcto, estamos usando discos grabables negativos. Ok, entonces vamos a darle playback. Recuerden que los primeros dos clips no tienen imagen, es solamente va a contar el tiempo hasta 5, 6 aproximadamente. Ok, ahí vuelve otra vez a ceros porque ahí va con el segundo, y el segundo me parece que dura como 8 segundos aproximadamente. Ahí está. Y ahora sí va con... Ahí está. Ahí está. Este lo grabamos ayer precisamente. Okay. Okay. Let's talk about the personal attention you and your money deserve. At Charles Schwab, that means taking a close look at you. Vamos a adelantarlo. El que sigue. Este también lo grabamos ayer. Y ahí está contando. When investigators arrive at the scene of a disaster, first and foremost thing is to map the debris. You want to have a complete record of where every piece came to rest before it is then brought to the hangar and squeezed for more sequence. Y ya por ejemplo, ya si le doy hacia adelante, ya no obedece porque pues solamente eran esos 4, 2 así sin imagen y otros 2 con imagen. Ok, entonces los clips que acaban de observar los grabé, pero lamentablemente durante el video me percaté que los discos positivos grabables pues no funcionan en esta unidad, y por eso estoy haciendo de nueva cuenta el video. Ok, entonces por eso quedó de esa manera. Entonces ahorita vamos a dar playback. Voy a poner el control de la consola aquí y le voy a dar playback.
y en cuanto le dé playback voy a presionar el botón de record y va a comenzar a grabar. Lo que estemos viendo ahí lo va a comenzar a grabar en el disco, ¿ok? Entonces el último clip que vimos fue el de Titanic, ahí unas cosas de marinas. Entonces vamos a darle playback. Ahí está, grabar. Está grabando. Todo eso que están viendo lo estamos grabando en el disco. Y aquí en el panel, ahí vemos efectivamente que está el símbolo de grabación. Ahí está, y aquí está contando el tiempo. Ok, le vamos a dar stop, que esto es un avance de película, entonces no quiero que caiga copyright, ok. Entonces vamos a ver qué tal quedó. Aquí en la pantalla nos va a aparecer esta advertencia que dice que esperemos. Bueno, ya en este momento ya terminó de escribir esa información en el disco. Ahora vamos a ver qué tal quedó. Voy a dar playback y va a volver desde el primer clip, ok. La mayoría de reproductores se regresan al último clip que grabaste, pero en este caso no, es decir, reproduce desde el comienzo. Entonces vamos a irlo adelantando. Voy a adelantar otra vez. Esto es el último que habíamos visto. Voy a saltar y ahí está. That's a new Maze record. Really? I have no idea. We don't keep track of that kind of stuff. They should. We are insurance. We are farmers. Ok. Y ahí está. Pudo grabarlo sin problema, ok. Entonces ese es el clip que ya les mostré. Quiero comentarles que estos comerciales, anuncios que grabé, su fuente original es de VHS, así es que pues no tienen así como que una calidad tan buena. Es una calidad VHS, los cuales transferí a DVD precisamente para hacer estos demostrativos. El chiste es solamente comprobar de que la imagen obviamente si la transfiere, si la graba, la registra en el disco junto con el audio. Y pues solamente eso, ok. La fuente original era VHS, se transfirió a DVD y ahorita de ese DVD lo volvemos a transferir a disco, en este caso un grabable negativo, ok. Bueno, entonces vamos a sacar este disco. Bueno, vamos a grabar otro, a ver, vamos a grabar otro. Deja nomás adelantarle aquí, que se quite esto, ok. Ok, vamos a grabar otro comercial. Ok, reproducir, grabar. Y ahí está grabando. I tried the free Dr. Schultz foot mapping center. In 2 minutes, I got my foot map and custom number. I'm on 440. That matched up to the Dr. Schultz custom orthotic inserts with the right support and cushioning I need. I am a believer. I'm a believer. I'm a believer. Go to drschultz.com to find your closest Walmart with a foot mapping center. Ok, hasta aquí. Igual aparece una leyenda que dice información escribiendo en el disco. Ya terminó de escribirla. Vamos a dar playback. Y otra vez se vuelve desde el comienzo. Voy a irme hacia adelante. Ok, este es el que habíamos grabado penúltimo. Y ahora sí va el último. Ahí está. I tried the free Dr. Schultz foot mapping center. In 2 minutes, I got my foot map and custom number. I'm on 440. That matched up to the Dr. Schultz custom foot orthotic inserts with the right support and cushioning I need. I am a believer. I'm a believer. I'm a believer. Go to drschultz.com to find your closest Walmart with a foot mapping center. Ajá, y hasta ahí lo habíamos dejado, exactamente, es correcto. Ok, vamos a sacar entonces el disco grabable negativo. Ok, ahí está. Vamos a dejar aquí
Y ahora vamos a intentar lo mismo, pero con un disco regrabable positivo. Okay. Okay. Ahorita no lo alcancé a registrar, pero en la parte superior superior derecha, ahí aparece un aviso donde indica que va a capturar por la línea número 2, que es la de enfrente. Ya si tienen ustedes el control remoto, pueden cambiar que capture por la línea 1, que es en la parte posterior, o si van a vaciar contenido de una videocámara, también cambian por, en este caso sería línea 3 o DB, entonces ya con eso ya cambian. Ok, el disco ya fue reconocido. Ok, vamos a hacer aquí acercamiento y efectivamente vemos que aparece RW con signo positivo. Ok, lo cual es correcto. El disco ha sido identificado de manera correcta. Cuando el disco, por ejemplo, es virgen y es la primera vez que se va a leer en este dispositivo, va a aparecer un cuadro de diálogo el cual te va a informar que el disco no tiene formato y de manera automática va a empezar a darle formato por sí misma. Ok, esto sucede tanto con grabables como regrabables. Ok, ya una vez que pasa ese proceso de darle formato, ya puedes comenzar a grabar material en el disco. Ok, entonces bueno, ok. Sin embargo, pues ya con el remoto ya podemos acceder a varias funciones. Inclusive este disco que acabamos de introducir, podemos borrarlo, finalizarlo. Podemos hacer varias cosas. Ok, entonces ya tiene el remoto, ya es acceso total. Ok, bueno, entonces nos quedamos. Ok, voy a mostrarles un poquito qué es lo que tiene este disco. Ok, vamos a playback para que vean que sí lo puede reproducir. Ahí está. Vamos a ir otro hacia adelante. Otro más. Are you doing this? This is unbelievable. Stop. $7 trades and the serve. In the network television premiere. The deal was this far, no further. Deal is the... Ok, hasta ahí llega. Ok, ya vieron parte entonces del contenido de los clips que tiene. Entonces vamos a proceder a hacer la misma operación, grabar de forma manual con este disco. Ok, vamos a reproducir. Grabamos. Y ahí está grabando. Este comercial de la comida lo está grabando. Y ahí lo ven que está grabando de manera correcta. What I look for in guys is somebody who's fun, active, that never hurts, smart, likes to laugh. That's what I want. Match.com. More dates, more relationships, and more marriages than any other site. Just looking for someone that I can't Vamos a darle stop. Vamos a esperar a que lo escriba. Y tal parece, ya lo hizo de forma muy rápida. Ok, vamos a dar playback. Ajá. Vuelve desde el inicio. Tengo que buscarlo por aquí. Ah, okay. No further. Deal is the deal. Rule number 1. Creo que es este. Ahí está. Ahí está el comercial grabado.
Carrabba's signature pasta meals, starting at Ahí just está. $10. For a limited time, try our new pasta Fiorentina or our pasta Genovese. With your choice of super salad, a complete Italian meal always starts at just $10. So hurry into Carrabba's. What I look for in guys is somebody who's fun, active, that never hurts, smart, likes to laugh. That's what I want. Match.com. More dates, more relationships, and more marriages than any other site. Just looking for someone. Ok, pues ahí está. Esa pequeña interrupción que se vio ahí en el segundo clip, en el segundo comercial, es falla de origen porque estaba en un VHS. Entonces, solamente para aclarar, ok. Vamos a seguir reproduciendo. Déjame ver qué otro comercial hay aquí. Science and research to develop and manufacture our products to the highest quality standards. A ver, vamos a grabar otro más. Ok, reproducir. Rec. Amway offers a 180-day satisfaction guarantee. Este comercial también lo estamos grabando. Amway believes the places our products come from are just as important as the places they'll go. Amway conveys quality. To learn more, contact an Amway independent business owner. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Lo mismo, sale una advertencia de que está escribiendo. Ok, lo mismo, vamos a dar playback y tenemos que adelantarnos. El que sigue, ahí está. Amway offers a 180-day satisfaction guarantee. Because Amway believes the places our products come from are just as important as the places they'll go. Amway conveys quality. To Ahí learn está. more, contact an Amway independent business owner. Ahí está, también lo puedo grabar sin problema. Entonces ahora lo que sigue es ponerlo a prueba aquí en el reproductor Blu-ray, ok. Habíamos dicho que este disco regrabable se puede reproducir en cualquier equipo Blu-ray, DVD sin tenerlo finalizado, ok. Antes de pulsar el disco, en el caso del regrabable, le está haciendo una actualización ahí en la información. También tenemos que esperar a que desaparezca esa advertencia. Ya una vez que desaparezca este aviso, ya abre la bandeja y vamos a poder entonces extraerlo para tratar de reproducirlo en otra unidad, ¿okay? En este caso vamos a utilizar un reproductor de discos Blu-ray Sony, ¿okay? Y ahí lo vamos a tratar de reproducir, ¿okay? De igual forma, como tengo el remoto del Sony, es más fácil navegar entre los clips. Ahí está, ¿ok? Entonces este es el disco regrabable, ¿ok? Está, y este lo vamos a poner precisamente aquí en el Blu-ray. Ok, está el Blu-ray. Voy a cambiarme de entrada. En el televisor le tengo que cambiar aquí donde dice Blu-ray. Ok, es la primera salida HDMI. Entonces voy a esperar a que me aparezca el menú. Ahí está. Mira, esta es la forma como lo identifica, o con este menú es con el que queda identificado en el reproductor Blu-ray. Entonces lo que estamos viendo es cómo lo lee el Blu-ray. Ok, entonces tenemos tenemos 4 páginas. Ok, esta es la primera. Te va a indicar de izquierda a derecha, te va a indicar por qué puerto de captura, en este caso línea 1, la fecha, cuánta duración tiene el clip y a qué calidad o qué velocidad grabaste. Ok, vamos a ir a la segunda página. Lo mismo, te aparece por qué línea y a qué calidad, los tiempos, ok, y a qué velocidad, ok. Vamos a ir a la página 3.
Y lo mismo, línea 1. Por ejemplo, los que antecedieron a este que grabamos, este es el que grabamos aquí hace unos instantes. Línea 2, calidad Standard Play, ok. Línea 2, línea 1, 1 y 1, 2 y 2, ok. Vamos a ir a la página 4 y ahí vemos exactamente el último clip que grabamos en ese disco por el puerto de captura número 2, duración de 22 segundos, calidad Standard Play, ok. Entonces nos queda todavía 96% de espacio libre en el disco, ok. Entonces vamos a reproducir, vamos a ir a la página 3 y vamos a reproducir este que es de la comida. Ahí está. Ok, esto lo estamos reproduciendo desde el Blu-ray. For a limited time, try our new pasta fiorentina or our pasta genovese. With your choice of super salad, a complete Italian meal always starts at just $10. So hurry into Carrabba's. What I look for in guys is somebody who's fun, active, that never... Vamos a ir con el siguiente. 180-day satisfaction guarantee. Because Amway believes the places our products come from are just as important as the places they'll go. Amway conveys quality. To learn more, contact an Amway independent business owner. Y exacto, ahí está. Ok, ahí está. Bueno, entonces eso es como lo interpreta el Blu-ray. Es un disco que no está finalizado. Es decir, por ejemplo, podemos regresarlo aquí a la unidad grabadora y volver a capturar videos, y lo mismo va a grabar, y si lo expulsamos actualiza la información y la va a poder reproducir en otro equipo, ¿okay? Entonces eso es solamente lo que pasa con el disco regrabable. Vamos a expulsarlo y aquí está el disco. Mira, bueno, ya ahorita ya desapareció, pero así es como se miraba el menú en el reproductor Blu-ray, ¿okay? Vamos a intentar reproducir este disco, que es el grabable. Es el que mencioné que hay que tener, hay que someterlo a finalización para poder que lo reconozca, ¿ok? Porque de otra forma no se va a poder reproducir. Ok, y aquí está el aviso. Dice que este disco no se puede reproducir, y de hecho lo identifica como disco desconocido por la misma razón de que no tiene cierre, ¿ok? No ha sido finalizada la sesión, entonces no podemos reproducirlo en otra unidad a menos de que se someta a proceso de finalización. Es de la única forma como vamos a poder verlo en otros equipos reproductores, ok. Bueno, vamos a cambiar otra vez de fuente. Ok, en las grabaciones ahorita alcancé a escuchar, no sé si ustedes lo escucharon, tal vez un pequeño así como zumbidito en el fondo, ok. Menciono esto porque, bueno, algunas personas sí son muy exigentes con el audio, con las calidades. La calidad de video está bien, pero el sonido, no sé si es un sonido que provoca el grabador, no sé si se debe al grabador, porque no creo que sea algo aquí de los cables. Ok, déjame ver. Está, mira, estos son del audio. Ahí está. Y ahí está. Vamos a hacer una grabación más en este disco para descartar esa cuestión. A lo mejor puede que el cable no estaba haciendo buen contacto, o posiblemente sea alguna falla del grabador que esté generando alguna pequeña interferencia con el audio. Es muy leve, si ustedes le suben el volumen casi no se va a dar cuenta, pero a ver, vamos a ver.
de hecho ahorita que me estoy dando cuenta es un sonido ya de grabación. No, retiro lo que dije. Miren, porque aquí estoy reproduciendo ese pequeño como sonido de láser de fondo que se escucha así, pero es por lo visto un ruido del disco. Ok, vamos a ver, déjenme ver a ver si ahorita puedo cambiar de disco. Es una falla en la grabación de ese disco. Ok, no es. A ver, aquí tenemos otro disco. Déjame ver. Voy a cambiar ahorita. Voy a cambiar de disco. Voy a poner otra película. Y vamos a ver si efectivamente ya la grabación la hace sin ese sonido. Ok, entonces ahorita solamente en lo que termine de leer esa película. Ok. Ok, vamos a poner este aquí. Ok, ahí está. Le voy a dar play. Voy a adelantar escena. Otra más. Esta la vamos a grabar. Ok. Entonces, vamos a darle otra vez. Rec. Está grabando. Reproducir. Esa escena que está pasando ahorita la está grabando en el disco. Hasta ahí lo vamos a dejar. Esperamos a que actualice la información. Yo pensaba que era un sonido del equipo, pero no. El disco con los comerciales así se grabó con ese sonido de fondo. Ok, entonces, ok, ya lo grabó. Vamos a dar playback. Lo mismo, vamos a adelantar aquí episodios. Ok, vamos a adelantar, a ver. Otro más. Otro. Ese pequeño zumbido que se oye al fondo. Ahí está, mira. Ok, entonces ahí pudimos comprobar que efectivamente el sonido es de origen, el sonido de ese pillido que se escuchaba al fondo es precisamente pues de los videos estos comerciales VHS, los cuales había transferido aquí a este DVD. Entonces tienen un ligero sonido así de fondo. Ok, entonces lo aclaro para que si hay duda, ya ahorita ya queda entendido de que es esa fuente de sonido es de cómo se grabaron esos videos. Ok, porque ahorita con esta película grabamos ese pequeño fragmento y ya vimos que efectivamente se graba de manera limpia, es decir, no tiene sonido, interferencia. El sonido es tal cual como el original de la película, la calidad de la misma forma. Ok, bueno, entonces vamos a sacar el disco. Ahí está, este es el disco grabable negativo. Ok. Ok. Y pues de esta forma comprobamos que el equipo está funcionando de manera correcta para grabar lo que son discos negativos, grabables negativos, regrabables positivos. Más sin embargo, lo que es el disco positivo, no lo intenten porque el aparato se va a trabar, entonces va a entrar en un estado de estarle dando formato por largo periodo, entonces al final no le da formato, no graba, no nada. Ok, entonces discos positivos mejor evítenlos en este equipo, mientras que los discos regrabables positivos, los grabables negativos, esos son admitidos y puede grabar sin problema, como ya lo vieron en este video. Entonces de esa forma pues ya queda comprobado que sí está registrando el material en disco. Ok, bueno,
Llegamos al final de este video, no sin antes pedirles que nos apoyen con un like si es que les gustó, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Activen las notificaciones y suscríbanse, porque de esa forma van a estar enterados cuando un producto se anuncia aquí en el canal. Cada video con producto así pues recién expuesto significa que es un material nuevo aquí en la tienda. El link directo lo van a encontrar en la descripción, por si alguien está interesado o interesada en adquirir cualquiera de estos productos que promocionamos aquí en el canal. Visiten la tienda, lean la descripción, cualquier cosa, pregunta que tengan, ya sea en las publicaciones o en los comentarios, también ahí podemos atenderlos. Está otro enlace directo para nuestra página de Instagram, que también tenemos material como videos cortos, imágenes, también respondemos mensajes. Y pues bueno, ok, espero les haya gustado este video. ¿Qué más se nos queda? Bueno, este producto ya como última recomendación para la gente que quiera de pronto pues ordenarlo, comprarlo. Si están aquí en México, yo les pido que mejor lo hagan con retiro sucursal vía DHL, ok. ¿Por qué razón es así? Bueno, porque si lo piden con envío a domicilio, la plataforma, en este caso Mercado Libre, se los va a mandar por FedEx. Entonces por FedEx es como que un 50 o más por ciento de posibilidad de que tu equipo llegue con algún daño y ya no funcione como lo viste en este video. Entonces el tiempo de entrega también es muy largo. Estamos hablando de entre 7 a 10 días de espera, con posibilidad de retrasarse otros 7 o 15 días más. Entonces no recomiendo para nada que sea con servicio a domicilio. Digo, es mejor hacer un esfuerzo de acudir a alguna sucursal que tengas cerca a tu domicilio, recogerlo. El tiempo de entrega, de la forma en que yo digo con retiro sucursal, es vía DHL. Se va en un tiempo de entrega de 1 a 2 días, ok. Prácticamente cuando es envío a México, a la capital, Ciudad de México, es al día siguiente ya lo tienes allá. Entonces es mejor de esa forma, ya que este equipo la verdad está funcionando súper bien, con la excepción de lo que ya mencioné del disco positivo, el cual no lo está registrando, no está escribiendo para nada, pero con los otros dos tipos de discos sin problema, ok. Bueno, entonces de esta manera ya despedimos el video. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias a la gente que se suscribe, los que comentan, todos, muchas gracias por su apoyo. Y pues sin más, yo les deseo que tengan un excelente día. Yo soy Bushwhacker y nos veremos próximamente. Bye bye, gracias.